Sean bienvenidos a esta reunión del día jueves. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios nos ilumine, que Dios hable a nuestra vida a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pedimos que todo lo que en esta hora hablemos sea conforme a tu propósito, dirigido por tu Espíritu Santo, y que tu palabra venga a redarguir en nuestros corazones. Consuela, edifica y exhorta nuestras vidas para cada día ser como tú eres, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya saben que ahorita no estamos leyendo una cita en específico, estamos viendo este estudio acerca de Dios. Y vamos a retomar lo que hemos estado viendo en los últimos 2 jueves. Estábamos viendo acerca de los atributos de Dios. Dios tiene ciertas características, ciertas cualidades que lo hacen único. Él es un Dios sabio, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es eterno. Y bueno, hemos hablado acerca de algunas de estas características. Hoy vamos a ver otra característica, y es que Dios es sabio. Dios es sabio. Dice la diapositiva, mediante su sabiduría, Dios aplica su conocimiento a la realización de sus propios propósitos en maneras que le darán la mayor gloria a Él. ¿Sí? Ese es parte de su sabiduría, el aplicar sus conocimientos para que se le dé mayor gloria a Él. Vamos a ver qué dice el Salmo 136, verso 5. Salmo 136, verso 5. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Gracias, hermana Chávez. Dice, al que hizo los cielos con entendimiento. De hecho, este salmo es precioso, es el que cantamos en el día de la Biblia cuando damos las 7 vueltas. Es un salmo precioso, y en este salmo pareciera que simplemente es la adoración que se le da a Dios, pero en él está implicado también ver estas cualidades, estas características que él tiene. Entonces, no nada más fue que dijo, háganse los cielos y ya. No, él lo hizo con sabiduría, con entendimiento. Hoy usted y yo solamente podemos ver que de día el cielo es azul y de noche, pues por el movimiento de los astros se oscurece. Pero más allá de todo esto, Dios usa leyes físicas para el control de todo lo que hay en el espacio. Vamos a ver qué dice Proverbios 3:19. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Gracias, hermana Clara. Nosotros buscamos la sabiduría, pues, para resolver nuestros problemas cotidianos. Si tenemos un cargo, si tenemos un cierto liderazgo, incluso liderazgo no me refiero a ser el líder de un grupo, sino incluso en tu familia tú ejerces un liderazgo, aunque no lo quieras reconocer. Pero nosotros como seres humanos no enfocamos la sabiduría en esto, en buscar un bienestar para nosotros, en buscar un bienestar para los que están bajo nuestra cobertura, para aprender a responder ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Esto es en lo que empleamos nosotros generalmente la sabiduría. Mas sin embargo, Dios tiene que usar su sabiduría de formas, pues, grandes. Imagínense, este proverbio dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dice, con sabiduría.
sabiduría fundó la tierra. ¿Qué significa fundar la tierra? La formó. Fíjese, él tuvo que estar planeando en qué posición, a cuántos kilómetros de distancia tenía que estar del sol para que en este globo terráqueo pudiéramos vivir pues todos los seres vivos que estamos. Es impresionante, y a lo mejor no lo hemos pensado nosotros, pero yo estoy seguro que cuando fuimos a la escuela nos dijeron que en Marte o en otros planetas más allá de donde se encuentra la Tierra, pues es imposible vivir, porque incluso las radiaciones solares afectan, son planetas más fríos, con días que no son de 24 horas, son de más tiempo, o la contraparte, los planetas que están más cerca del Sol, pues son planetas más calientes porque están más cerca del Sol, sus días son más cortos. Entonces fíjense, Dios tuvo que planear todo esto, días de 24 horas, años de 365 días, para que nosotros pudiéramos vivir en un ambiente confortable. No es nada más de que dijo, hágase la tierra y se hizo la tierra, no. Aquí dice muy claramente, con sabiduría fundó la tierra. Ahora imagínense cómo le hizo, cómo Dios tiene todos los planetas, ya no digamos nuestro sistema solar, sino todos los planetas, cómo Él los mantiene en movimiento, pero sin que entre ellos choquen o se destruyan. Es increíble todo lo que hizo Dios para que todo el universo subsista. Y nosotros lo vemos y decimos, pues ahí están las estrellas. Pero no nada más es ver las estrellas y ya, sino el saber que detrás de ese diseño hubo una mente inteligente, una mente con sabiduría para formar todo lo que existe a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, Dios es muy sabio. Usted y yo a veces nos ponemos las uñas, nos tronamos los dedos porque decimos, no sé qué decisión tomar. Dios en su sabiduría, Él tiene las decisiones perfectas para nosotros. Por eso siempre es importante que nosotros que tengamos que tomar decisiones, le pidamos dirección a Él. A veces como hijos de Dios nos sentimos muy listos y vemos las cosas a nuestra conveniencia. Ando buscando un trabajo, me ofrecen un trabajo, un muy buen sueldo, pero quizás no es lo mejor para nosotros, aunque a primera vista parezca que sí. Y sin consultar a Dios y sin tomarle consejo, vamos y decimos, ¿dónde firmo? Y ahí estamos firmando. Por eso es necesario siempre consultar y ponerle nuestros planes a Dios en sus manos. Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Bueno, entonces vamos a ver otro versículo que nos habla de la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, aquí está hablando cómo Dios, cuando nosotros lo buscamos, Él también nos comparte de su sabiduría, porque Él no es egoísta. Dios es un Dios dador, un Dios dadivoso, un Dios que le gusta dar. Por eso es que Pablo está diciendo, dice, hablamos con sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino sabiduría que viene de lo alto. Primero en Timoteo 1:17, ¿qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermana Char. Qué hermoso es tener un Dios sabio. Eso es lo que está exaltando Pablo en estas palabras que le da a su hijo en la fe, Timoteo. Dice, al único y sabio Dios
Dios, que conoce todo. A veces nos preocupamos por el porvenir, decimos, ¿qué va a ser de mi vida o de la vida de mis hijos? ¿O qué va a pasar conmigo? Dios todo lo tiene en control, hermano. A Él no se le escapa nada. Él con infinita sabiduría, Él ha diseñado un propósito para nosotros, pero tenemos que estar en ese propósito de Dios para poder contemplar esa hermosura de su sabiduría. Y Judas 25, que dice, es otra salutación. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, hermana. Hermana Clara, tanto Judas como Pablo se despiden reconociendo la sabiduría de Dios. Imagínense si Dios no fuera sabio, hermano. Si tomara decisiones como muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Cómo actuamos nosotros muchas veces? Por impulso, ¿verdad? Nos dejamos guiar por nuestros impulsos, como lo que hizo Saúl, el primer rey de Israel, cuando no llegaba Samuel y estaban ya por ser atacados por el ejército enemigo, los israelitas, y se pone a sacrificar a Dios, cosa que a él no le correspondía. Y llega Samuel y le dice, locamente has actuado. Porque esa es nuestra tendencia cuando nos sentimos abrumados, nos sentimos desesperados, nos sentimos ansiosos, tomamos decisiones, pero tome usted en cuenta que siempre cuando tomamos decisiones en esas condiciones, generalmente nuestras decisiones son malas. Entonces debemos de aprender a esperar en nuestro Dios. Bueno, vamos a ver otro atributo de Dios. Dios es inmutable. ¿A qué se refiere inmutable? Es decir, que nunca está en desacuerdo consigo mismo. Bueno, en este siglo que inmutable lo entendemos como que Él nunca cambia, ¿verdad? Él nunca cambia. Eso es, en pocas palabras, decir inmutable, que Él no cambia. Pero esta definición también es válida. Él nunca está en desacuerdo consigo mismo. ¿Y a qué nos lleva el hecho de que Él nunca esté en desacuerdo consigo mismo? ¿Qué es lo que muchas veces a nosotros nos hace cambiar de parecer? Nuestro estado de ánimo. Pues que no estamos de acuerdo con lo que hacemos, no nos sentimos conformes, ¿verdad? Puse un puesto de garnachas y a la mera hora se me hizo muy pesado y mejor lo cambio por un puesto de memete, de tortas, ¿no? Es que garnachas y memelas casi siempre es lo que se hace, ¿verdad? En el negocio, o sea, me refiero a que se trabajan las dos cosas juntas. Pero dices, no, las fritangas no, bueno, unas tortas. Y estás en desacuerdo con la primera opción que tomaste. Entonces, por eso aquí dice, no, Él nunca está en desacuerdo consigo mismo. No es de que diga, a ver, hoy voy a intentar esto. Y mañana diga, no me está funcionando, mejor voy a cambiar. No, Dios no es así. Dios lo que Él determina es porque así debe de ser. Es porque es lo mejor. ¿Sí? Eso es inmutable. Y vamos a ver estas citas de apoyo, Hebreos 1, 10 y 12. Hebreos 1, 10 y 12. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Entonces, y como un vestido los envolverás y serán mutados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gracias, hermana Chávez. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Sí? Es decir, todo se va a acabar un día. Dice la misma palabra de Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y lo mismo sucede con la personalidad, la persona de Dios. Él no va a pasar.
Dice, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí mismo en Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, hermana Evelyn. Gracias. Es un pasaje que ya nosotros lo sabemos y lo aprendemos de memoria, ¿verdad? Pero es importante recordarlo. Él no cambia. Hay personas que viven sufriendo y pensando que Dios ya no les ama, que Dios ya no los quiere, que Dios ya quizás acortó su misericordia. Pero no, si nosotros permanecemos en buscarle, en agradarle, Él extiende su misericordia. Dice su palabra que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Así es nuestro Dios. Dice la palabra que tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos como la flor del campo que está ahorita, pero mañana se marchita. Dios tiene todo esto en consideración. Por eso nos tolera tantas imperfecciones, nos tolera tantas caídas, nos tolera a veces nuestro carácter. Y lo peor de todo, ¿saben qué es esto, hermano? Que a veces decimos, ay, pues sí, yo siempre soy un mentiroso y Dios nunca me castiga. Es porque, pues me ama tanto que así me va a recibir. No nos engañemos. Dios nos tolera. Dios nos perdona si nos acercamos a Él. Pero eso no significa que le agrademos en nuestra manera de vivir. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante que la Biblia nos limpie nuestra mente, nos cambie. Y por eso es tan importante que junto con la lectura de la palabra esté la oración, para que a través de la oración le digamos a Dios, mira Señor, tu palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, Señor. Y yo no hay día en que no diga mentiras. Ayúdame a cambiar, Señor. No me ha pasado nada, sé que por tu misericordia no me ha pasado nada, pero sé que eso no te agrada a Dios. Sé que eso no es agradable delante de Dios. Porque a veces nos vamos amoldando y decimos, esto Dios no me lo toma en cuenta. Esto no es pecado. Todo el mundo lo hace, pero no es así. Dios en su infinita gracia y su misericordia, Él no cambia sus misericordias, pero va a llegar un día en que vamos a tener que estar delante de su presencia. Y ahí Él ya no va a estar como nuestro abogado, ahí Él ya va a estar como nuestro juez. Y ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, hermana Chávez. No hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Los pactos que Él prometió a Israel, fíjese, Dios hizo pactos perpetuos con Abraham, hizo pacto perpetuo con David, hizo un nuevo pacto que está descrito en el libro de Jeremías, donde dice, y les daré un corazón, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese es el nuevo pacto. Si esos tres pactos son pactos perpetuos, pactos que aunque los israelitas, porque fue con ellos que hizo esos pactos, que aunque los israelitas los violaran, Dios se mantenía firme en sus pactos. Él les prometió que iban a entrar a la tierra prometida y lo cumplió a pesar de que el pueblo fue desobediente,
a pesar de que el pueblo fue infiel, a pesar de que se quejaba y murmuraba en contra de él, Dios cumplió la palabra. Pero fíjese de qué manera la cumplió. Dios cumple su promesa al pueblo de Israel, la promesa que le dio a Abraham, llevando al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Esa generación, dice la palabra, que se quedó en el desierto. ¿Y quiénes fueron los que llegaron a tomar la tierra? Fue una nueva generación. ¿Sí? Es decir, Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos. Él no puede revocar lo que Él ya prometió, Él no lo puede revocar. Pero sí sus métodos y sus estrategias son diferentes. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Entonces, vemos cómo Dios cumple, aunque no en la manera que nosotros quisiéramos. Qué bonito es que esa generación desobediente, esa generación de dura cerviz, hubiera entrado, pero también Dios hubiera violado ahí uno de sus atributos. ¿Y cuál atributo hubiera violado? La de la justicia. Porque Dios es justo. ¿Y la justicia en qué consiste? En darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Fuiste desobediente? Que te corresponde. ¿Fuiste obediente? Entonces Él te va a decir, bueno, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te cumplí. Entonces, Él no cambia, a veces cambia su forma de obrar y eso lo vamos a ver más adelante, pero Dios permanece fiel en lo que Él promete. Bueno, vamos a ver otro atributo. Dios es soberano. Dice la diapositiva, esto significa que Dios es el gobernador absoluto y único del universo. Para ser verdaderamente soberano hay que tener libertad, poder, conocimiento, sabiduría y determinación en una forma total para poder llevar a cabo un curso predeterminado de acción. La soberanía es algo muy importante. Hoy hemos escuchado, bueno, yo no sé si usted ha escuchado en las noticias, que el gobierno defiende mucho su soberanía. Y dicen, es que aquí no puede venir ningún gobierno extranjero a decirnos lo que tenemos que hacer. No sé si usted ha escuchado eso, pero en eso consiste la soberanía, en que tú tienes libertad para ejercer el poder en la medida que tú quieras. Eso es soberanía. Y que nadie te puede decir nada, porque tú eres soberano. ¿Sí? Por ejemplo, hay papás que se sienten soberanos en su casa, ¿verdad? Hay mamás, si no hay papá, hay mamá, o hay mamás porque haya papá, pues se sienten soberanas, y lo que se dice se cumple. Y tomamos la frase, porque así lo digo yo. ¿Sí? Eso es una imitación muy burda de lo que es soberanía. Pero bueno, en nuestro ambiente podemos decir, eso es soberano. Alguien que lo que dice es como una ley y se tiene que cumplir. Bueno, Dios, imagínense, es un Dios soberano sobre todo el universo. Y lo que Él dice se cumple. Pero para poder ejercer una buena soberanía, tiene que haber estas 5 cualidades. Tiene que haber libertad, tiene que haber poder, conocimiento, sabiduría y determinación. Esas 5 cualidades son muy importantes. Y bueno, por ahí le paso este tip a los papás, ¿verdad? Está bien que digamos, es que aquí yo soy papá o yo soy mamá, y lo que yo digo se hace. Pero recuerde estas cualidades de la soberanía. Hay que ser sabio,
y tener conocimiento. Bueno, papá, pero ¿por qué quieres que se haga eso? No le vamos a decir porque yo lo digo, sino que tenemos que explicar el conocimiento. ¿Por qué? Porque por esto, hijo, porque si tú lo haces, o porque si tú no lo haces, va a pasar eso. Está bien que como padres se ejerzan la sabiduría, pero siempre con conocimiento y sabiduría. Bueno, vamos a ver qué dice Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gracias, hermana Clara. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. Si un día dice, quiero que la tierra se parta en dos y toda la humanidad sea destruida, puede ser, pero como Dios es tan paciente que nos tolera, hermano. ¿Qué dice Isaías 46, 9 al 11? Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Y anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, y consejo que permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Gracias, hermana Chávez. Fíjese, hasta parece si esta porción que leyó la hermana Chávez no estuviera en la Biblia, o sea, fuera un texto bíblico, pero que no estuviera en la Biblia y dijéramos, les voy a leer algo y lo leyera, hasta pareciera que el que está escribiendo es una persona soberbia, orgullosa, ¿verdad? Pero no es soberbia u orgullo, simplemente que Dios está diciendo que Él hace lo que Él quiere, porque todo le pertenece a Él. Las cosas que son de tu pertenencia, pues tú haces lo que quieras con ellas. Si hay algo que dices, bueno, ya se descompuso y nada más me está aquí estorbando, ¿qué haces? Puede ser, bueno, porque hay de todo, ¿verdad? Hay gente que acumula cosas ahí en sus bodegas o en sus cuartos y lo tiene lleno de un montón de cosas, por no decir cachivaches, ¿verdad? Tiene un montón de cosas sin uso y ahí lo tiene lleno de telarañas, de polvo, ok. Pero así como tú determinas que algo quieres seguir teniendo, también puedes determinar, ¿sabes que esto ya cumplió su función, ya no me sirve si lo voy a tirar? Si tú tienes determinación sobre ese objeto, y lo puedes hacer. Dios hizo todo, Él lo hizo todo, Él puede hacer lo que Él quiere, ¿sí? Nada lo puede detener. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. A veces, más adelante vamos a hablar acerca de la salvación. Hay una doctrina que se llama la salvación. Y hay muchas personas que alegan y dicen, es que todos los que creemos en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios ya nos predestinó. No sé si usted ha escuchado acerca de la doctrina de la predestinación. Fíjese, esa palabra sí viene en la Biblia. Hay otras palabras como Trinidad, encarnación, que no vienen en la Biblia, pero sabemos que forman parte de la revelación divina. Predestinación sí viene y a veces nos la explica de una forma en que dice la gente, bueno, es que Dios ya nos predestinó y Él en su soberanía nos eligió para que fuéramos hijos de Él. Y hay personas que dicen que como Dios es soberano, ya nada, si Él ya nos predestinó, ya nada nos puede arrancar
arrancar de su mano. ¿Sí? Porque eso también lo dice la Biblia, está en el Evangelio de Juan. Pero si leemos el contexto, vamos a encontrar unas situaciones que no son precisamente como muchas veces algunas personas lo entienden. De hecho, esto de la salvación es algo que nunca ha podido llegarse a un acuerdo con. Están los que dicen que la salvación se pierde, otros que dicen que la salvación no se pierde. Y el trasfondo en el trasfondo de esto, de parte de esto, está la soberanía. El hecho de que Dios sea soberano no significa de que Él nos haya dado un libre albedrío. Él nos dio a nosotros como seres humanos esa capacidad de elegir. Él nos dice, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos da esa libertad de elegir. Dios dice, voy a plantarlos y pueden comer en este huerto y pueden comer de todo lo que hay. Pero en medio hay un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes comen de él, de cierto morirán. Quiere decir que Dios, en medio de esa premisa que Él le da al hombre, estaba también determinada la voluntad del hombre. Y la Biblia está llena de ejemplos donde Dios le da libertad al hombre de elegir. En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, escoge hoy la vida o la muerte. Sí, siempre Dios en su soberanía, porque soberanía no es de que diga, a ver, los de la familia de tal y tal son salvos, y los de la familia de tal y tal no son escogidos, no los tengo predestinados. En eso no consiste la soberanía ni la predestinación de Dios. Dios como soberano nos dio libre albedrío. Es parte de su soberanía que el hombre tenga libertad de elegir. ¿Sí? No se trata de que es soberano y vas a hacer lo que yo te diga, sino que Dios dice, eres un ser humano hecho a mi imagen y semejanza, y te doy esa libertad de elegir. Bueno, vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí se los quise decir porque a veces este tipo de pensamientos, estas corrientes de pensamientos que hoy mucha gente está abrazando, porque déjenme decirle, esto de la predestinación es algo muy pegajoso. La gente le encanta que le digan, no, es que tú ya eres salvo y siempre salvo, y hagas lo que hagas, nada te va a pasar. Pero no es así. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces otro atributo de Dios. Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Mediante esto se declara que nadie, sino Dios mismo, puede siquiera remotamente entender y comprender a Dios. Volvemos al ejemplo del universo. Nosotros vemos estrellas allá en el firmamento. Si tú sacas un pedazo de papel y le pones de armazón unos carrizos, te vas corriendo con esto que llamamos papalote, y cuando te das cuenta el papalote ya está en el cielo y se está moviendo, ¿verdad? Está agitándose y no tiene una estabilidad concreta en el cielo, en el espacio. Imagínense, si algo que es tan ligero se mueve, ahora imagínense cómo le hace Dios para que los planetas no se caigan. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Como cada vez que tú ves una constelación, la constelación de Orión, que es la única que yo he visto, así como vienen los libros, con su cinturón y más o menos todo lo que...
Y digo, esta constelación de la que habla la misma Biblia de hace tantos siglos, ¿cómo permanece y no se mueve? Y sigue igual. ¿Qué es lo que mantiene la cohesión entre estos planetas y a tantos kilómetros de distancia entre ellos que no se separan? ¿Qué es lo que mantiene esa cohesión? ¿Qué es lo que hace que la Vía Láctea siempre parezca un río de leche? Porque por eso le pusieron Vía Láctea. ¿Qué es lo que hace? Y que no se mezcle con otras galaxias. A eso habla de la incomprensibilidad de Dios. Y el ser humano busca teorías para poder explicar todo esto. Pero la realidad es que no se ha concretado en sí nada que pueda afirmar el porqué de estos fenómenos. A lo mejor a usted le aburre todo esto, pero si nosotros nos ponemos a pensar, es algo que la naturaleza misma no pudo haber hecho esto. ¿Por qué? Porque los científicos es lo que dicen. Es que el ser humano fue creado por, ¿cómo le llaman? Espontáneo, ¿cómo es? No recuerdo la otra palabra, pero fue generado espontáneamente. ¿Evolución? Ahí entra la evolución, pero hay otra palabra, otra frase que ellos dicen. Generación espontánea, exactamente, muchas gracias. Entonces, no puede ser así, es un diseño perfecto lo que Dios hace. Y todas estas cosas son incomprensibles. No las estamos viendo, pero no podemos darles una explicación concreta. Y esto es lo que dicen estos pasajes que están aquí. Job 7:9, ¿qué dice? Job 5, 7 y 9. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Gracias, hermana. Ahí mismo en Job 11, 7 y 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Gracias, hermana. Este pasaje está precioso. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios. Descubrirás los secretos de Dios. Es increíble. Ahorita tú y yo decimos, pues estamos en una posición vertical de la Tierra hacia el espacio, es de caudal acefálico. Y creemos aquí en nuestro entorno que estamos, pues, ¿cómo les puedo explicar? Que nuestra cabeza está arriba y nuestros pies están abajo, ¿verdad? Va a decir este loco que trata de decirnos. Bueno, si yo usted lo saco de la Tierra y lo pongo en Marte, y se da cuenta que en este momento México o el estado de Veracruz está girando de costado, entonces ¿cómo estaremos nosotros? ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de decir? Pues vamos a estar de lado, pero no lo percibimos. Ahora imagínense los que están en Argentina. Los que están en Argentina están de cabeza, viéndolo desde un segundo plano, ¿verdad? O segunda dimensión. Pero ellos no se sienten de cabeza. ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios creó, como la ley de la gravitación, para que nuestros cuerpos permanezcan estables, estáticos, ante estas diferencias del mundo físico. Pero algunos estamos, como dice la hermana Eve, de lado, porque nos tocó así estar en el hemisferio, otros están de cabeza, pero no lo percibimos. ¿Y cómo podemos explicar todo esto? ¿Qué sería de la Tierra? ¿Qué sería de todos los objetos de la Tierra
si no existiera la ley de gravedad? Volaríamos. Pues anduviéramos volando, ¿verdad? Como los astronautas. ¿Sí? Y esto es tan fantástico, porque vuelvo a repetir, no nos levantamos todos los días preguntándonos, ¿cómo estaré ahorita en la tierra? ¿De lado estaré? No estamos pensando diariamente en este tipo de situaciones. Pero Dios todo eso lo tiene en control. Dios todo eso lo tiene en control. A veces decimos, Señor, no te voy a estar pidiendo por mí, porque yo sé que tienes cosas más importantes que ver, como la guerra en Ucrania, como los niños muertos en África por el hambre. Tienes tantas cosas que ver. Sí, tiene muchas cosas que ver, pero aún esas cosas son insignificantes para Dios. Él tiene todo el universo que está moviendo, que se mantenga. Por eso Dios es incomprensible. Y Job dice, descubrirás tú los secretos de Dios. A veces nosotros como hijos suyos somos muy osados y decimos, no, es que así Dios no actúa, es que Dios así no lo hace, es que, y así como si en verdad tú fueras el papá de Dios. Y hay muchos cristianos que así dicen, no, es que eso no es de Dios, es que no, y sácalos de eso. La misma Biblia dice que si aún se escribieran todas las cosas que Jesús hubiera hecho, ¿qué dice? No cabrían en el mundo. Tenemos la Biblia como un modelo, pero Dios sigue siendo infinito, sigue obrando de maneras que a veces no entendemos. Entonces no debemos de encapsularnos y decir, es que, y usted me va a decir, ¿y entonces cómo sé que es de Dios? Bueno, de los frutos. ¿Qué pasó después de ese obrar? ¿Qué hubo después de eso? ¿Hubo un cambio para bien? No, pues sí, entonces es de Dios. A Dios no le podemos poner límites. Dios actúa como a Él se le antoja. Y parece grosera la respuesta, pero en eso consiste la soberanía de Dios, que nadie le puede decir, oye, ¿por qué hiciste eso? Oye, Señor, ¿por qué te llevaste a mí? No digo porque no quiero herir susceptibilidades, pero así somos. Decimos, ¿por qué te llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Y queremos a veces ser como podemos actuar con Dios. Y Dios es incomprensible. ¿Qué dice el Salmo 36, 5, 6? Jehová llega a tu misericordia y fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal concedes. Ok. Gracias, hermana Alicia, hermana Chávez. Pues aquí seguimos viendo, ¿verdad? Y nada más son pasajes que los tomamos para ilustrar. Pero la Biblia nos habla de esto, de toda la grandeza de Dios, de que Él es incomprensible en pocas palabras. Pero vamos a ver, creo que es la última que traje por hoy. Dios es inescrutable. Inescrutable se refiere a las características inexplicables y misteriosas de Dios. Es muy parecido a lo anterior, pero a esto no se le puede hacer un argumento que puede explicar. Por ejemplo, yo le voy a dar un caso y a ver si usted me lo puede explicar. ¿Qué pensaríamos de un hombre que fue llamado al ministerio? Dios lo llama como pastor y es un hombre muy dinámico, muy carismático, muy usado por Dios. Empieza una iglesia desde cero y Dios va probando el ministerio de este varón. Empieza a crecer la iglesia, se empieza a multiplicar. Periódicamente
Cristo, son bautizadas y la iglesia va muy bien. Sin embargo, un día sucede un accidente y muere el pastor. La iglesia queda muy consternada y nombra a alguien que lo reemplace al pastor. Esta persona, pues, ahora sí, como dicen, ¿verdad? No llena los zapatos del pastor y la iglesia se empieza a disolver, se empieza a dispersar y fin de la obra. ¿Qué pensaríamos de esto? ¿Alguien me podría dar una explicación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia tenía la mirada en el hombre, no la tenía puesta en Dios, a pesar de que Dios estaba obrando a través de ese pastor, nada más que la membresía no tenía la enseñanza fija de que aunque la persona se fuera, podrían seguir confiando en Dios. Pastor que llegara, tenían que seguir fieles a Dios. Bueno, podría ser, sí, claro. Que no era de Dios también. Podría ser. Es decir, nosotros especulamos acerca de estas situaciones que a veces no llegamos a entender y por ejemplo, la hipótesis que hace nuestro hermano Abel es muy válida. Lo que dice la hermana Clara también es muy válido. Alguien más quizás tenga otra postura, otra hipótesis, y quizás sea muy válida. Pero la realidad es de que no podemos saber a ciencia cierta qué pasó, qué estaba pasando ahí, qué fue lo que sucedió. Y en esto consiste la inescrutabilidad de Dios, que a veces no podemos entender sus decisiones. Muchas veces, por ejemplo, aquí en la iglesia, hemos orado por hermanos que han tenido padecimientos y se ora y se ora y se ora por sanidad y pues, aparentemente decimos no pasa nada, aunque sabemos que sí pasa, ¿verdad? Dios nos está viendo, sí pasa, pero no de acuerdo a lo que nosotros planeamos. En eso consiste la inescrutabilidad, que Él toma decisiones y no las podemos muchas veces entender. Pero sabemos que Él tiene todas las cosas bajo control. Dice, se refiere a las características inexplicables y misteriosas de Dios. ¿Sabe usted qué pasó con Usa, me parece que se llamaba, un personaje que sale en la Biblia? No era ni rey, ni era sacerdote, ni era juez, ni nada. Nada de renombre, eso me refiero. No tenía un cargo específico o grande. Pero dice la palabra que llevaban el arca de la alianza, la habían recuperado los israelitas, y la llevaban en una carroza, en una carreta. Y este hombre vio que ahora sí con el trajineo de la carreta, el arca ya se iba a caer. ¿Y qué trató de hacer este hombre? Detenerla. Fue una acción mala. Yo creo que cualquiera de nosotros ve que se va a caer un lote de Biblias que viene mal puesta en una camioneta y se abrió la portezuela y se va a caer. Yo creo que cualquiera lo detiene, ¿verdad? O a lo mejor ves que se va a caer a otra cosa o a alguna persona. ¿Qué haces tú por inercia? Pues tratas de detenerla, o si vas en el vehículo la jalas para que no se caiga. ¿Y qué fue lo que le pasó a este hombre por hacer esa buena acción? Se murió. Yo sé que también podríamos buscar una explicación lógica, pero yo les diría a ustedes, ¿fue una mala acción?
Exacto, a veces uno actúa por inercia, como es el hermano y dices, ay, se va a caer y lo agarras o lo empujas o lo sostienes para que no suceda. Y pues qué mal le fue a Usa, ¿verdad? Por tratar de hacer un bien, hasta muerto acabó. Sí, yo sé que hay muchos comentarios y de gente de renombre que da explicaciones muy convincentes, pero aún así, pues fue una buena acción, pues mal remunerada. Digamos así, ¿sí? En nuestros términos, muy humanos. Pero Dios obró con sabiduría, Él supo por qué lo hizo. En eso consiste lo inescrutable, que a veces no vamos a entender. Ese es el punto que quiero que lleguemos. No vamos a entender lo que Dios hace, pero lo hace con un propósito, porque es sabio, porque es soberano, exactamente. ¿Sí? Entonces nunca por algo que tú no entiendas, dejes de creer a Dios o te enojes por Él. Hay mucha gente que se enoja con Dios y terminan apartándose del camino. Pero Jesús nos dejó una oración muy preciosa, que es el Padre Nuestro, y dice, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. Y cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, es decirle, Señor, yo a veces no entiendo lo que haces, no comprendo lo que haces, pero sé que lo que haces es lo mejor, y de esa forma, pues vamos a vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Vamos a leer rápidamente estas citas que tenemos aquí. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias, hermana Char. Insondables tus juicios e inescrutables tus caminos, ¿verdad? Lo inescrutable nos habla de aquellas cosas que son misteriosas para nosotros. Salmo 145, verso 3 me parece. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Gracias, hermana. Ahí aparece la palabrita, ¿verdad? Su grandeza es inescrutable. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Gracias, hermana Evelyn. Esto valdría la pena tenerlo en un cuadrito ahí en nuestra sala, así como tenemos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto también tenerlo ahí para recordar lo que es Dios. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Así es Dios. Aunque a veces pensemos que es malo, Dios no es malo, es sabio. ¿Qué dice Job 1:21? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, hermana Clara. La vida de este hombre es un ejemplo para nosotros. Todo lo que él vivió, pero dice la Biblia que él nunca dijo una palabra de maldición o de queja en contra de Dios. Y Marcos 7:37, ¿qué dice? En gran manera se maravillaban diciendo, ¿quién lo ha hecho todo? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gracias, hermana Charo. Dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Así nosotros también debemos de decir en nuestro tiempo, Dios, a veces no te entiendo, pero yo sé que tú lo haces bien todo
todo, todo Él lo hace bien, nada escapa de su mano, hermano. Pues ya le avanzamos un poquito, ya nos faltan menos atributos y para la siguiente jueves continuamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a nuestro Dios.